Silencio en el estudio. Gestión de adquisición, rollo 5, secuencia 3.2, toma 73. Buenas noches, este es mi segundo video en YouTube, así que espero que el tema que hemos escogido te sirva y te interese. Tarde o temprano en nuestra vida laboral y profesional nos vamos a encontrar con proyectos. Según el Project Management Institute, el manual que ha publicado y el más seguido a nivel internacional, la gestión de proyectos se divide en 10 módulos. Uno de ellos, el penúltimo, trata de adquisiciones o compras o procuraduría, como quieras llamarlo, depende del país en el que te encuentres. Pues junto con mi grupo hemos investigado y vamos a exponerles algo sobre este proceso. Así que vámonos de compras. Aquí hay un cuadro sucinto de una de las primeras fases, que es la de planificación de gestión de adquisiciones dentro del módulo de gestión de adquisiciones, ¿no? Tenemos las entradas y las salidas. Dentro de las entradas tenemos un plan de gestión o de dirección del proyecto, la documentación de requisitos, el registro de riesgos, los recursos requeridos para las actividades, el cronograma o la distribución del tiempo en el proyecto, la estimación de costos de las actividades, el registro de interesados o stakeholders, factores ambientales de la empresa y activos de los procesos de la organización. Estos son los insumos que entran al proceso de herramientas y técnicas, que son los de analizar la compra, el juicio de expertos, que siempre viene bien, investigación de mercados y reuniones. Y luego de que estos insumos han sido procesados aquí, tenemos como salidas o entregables o productos el plan de gestión de adquisiciones, los enunciados del trabajo, los documentos de las adquisiciones, los criterios de selección de proveedores y las decisiones de hacer y comprar. Además tenemos, si hay requerimientos de ese tipo, solicitudes de cambio y actualizaciones a los documentos del proyecto. Toda adquisición es un contrato. Un contrato en realidad es un acuerdo de voluntades en que ambas partes, sean dos o más personas, aceptan legalmente cumplir con lo detallado en ese contrato. Hemos escogido el más usual, que es el contrato de precio fijo o suma global. Es el contrato más común. Los criterios de selección se detallan en qué se está adquiriendo, la conclusión del enunciado de trabajo, el nivel de esfuerzo y capacidad que el comprador puede dedicar para gestionar al proveedor, si el comprador quiere ofrecer o no incentivos al proveedor, el mercado o la economía en el entorno y las normas de la industria para que ese tipo de contrato pueda ser utilizado. El nivel de riesgo del contrato de precio fijo es un nivel de riesgo alto para el proveedor porque los precios no se mueven, permanecen fijos. Hay tres tipos de contratos de costo fijo, que es el precio fijo cerrado, el precio fijo más honorarios o incentivos y el precio fijo con ajuste económico de precio. A continuación mi compañera María detallará estos tipos. Bien, como mencionó mi compañero Juan, existen diferentes tipos de categorías de contratos dependiendo del país o de lo que se necesita acordar, ¿no? Entonces nosotros nos vamos a enfocar en lo que es el contrato fijo. Como podemos observar, la característica principal de este contrato fijo nos lo puede ilustrar esta gráfica, donde lo que vemos es que esto se caracteriza porque el ingreso se mantiene constante durante todo el tiempo que duraría el proyecto, ¿no? Sin importar el esfuerzo que se tenga o la fecha de entrega que se programe. El ingreso ya se mantiene fijo desde un principio, desde lo que se acordó en el contrato. Los riesgos de tener este tipo de, mejor dicho, en donde se puede enfocar el tipo de riesgos es más para el comprador. ¿Por qué? Porque aquí, como hemos dicho, el precio es ya establecido, fijo desde el inicio del contrato, ya se han establecido tiempos y materiales y no van a haber costos reembolsables porque ya se han acordado directamente o desde un inicio en el contrato. Bien, este tipo de contrato de precio fijo se subdivide en tres categorías que podemos observar aquí: contrato por precio fijo o precio cerrado,
o sus iniciales en inglés, FFP, el contrato por precio fijo más incentivos, conocido por sus siglas en inglés como el FPIF, y el contrato por precio fijo con ajuste económico de precio, conocido por sus siglas en inglés como el FPEPA. Bien, para hablarles un poco de cada uno de estos tipos de contratos de precio fijo. El contrato de precio fijo, que es cantidad fija o precio fijo cerrado, es el contrato más común, ¿no? Este es el que prefieren la mayoría de las organizaciones, debido a que desde un principio ya se fija el precio y este no va a cambiar a menos que haya alguna variación en el alcance del proyecto, que eso ya es algo que se establece de ambas partes. Entonces aquí más o menos es como para tener visto, ¿no? El cliente ya tiene su presupuesto fijo y el proveedor tiene el proyecto bien planificado y con acciones reales de cobrar al finalizar el desarrollo. Básicamente, como podemos ilustrar, lo que se establece en el precio fijo. El siguiente es precio fijo más honorarios con incentivos. ¿De qué se trata este tipo de contrato? Entonces, este se puede ajustar con base al cumplimiento de diferentes criterios de desempeño. Es decir, que el proveedor, ¿no? Si cumple algunos ciertos o se especifica algunos tipos de criterios de desempeño, entonces ya sea por completar el trabajo más rápido o en forma más rápida o mejor, se da un valor adicional al contrato ya fijado, ¿no? Dependiendo que ellos hayan cumplido o hayan dado ese plus en el contrato que se haya establecido. Entonces, bueno, lo podríamos ilustrar como una especie de una bonificación adicional por el cumplimiento del desempeño que se haya tenido. Y finalmente tenemos el precio fijo por ajuste económico de precio. Este es comúnmente usado cuando existe algún tipo de incertidumbre sobre las condiciones económicas futuras. Es decir, nosotros sabemos que en el mercado ciertos elementos o materiales o equipos pueden ir variando en el tiempo por variaciones en el mercado. Entonces, si no se tiene bien claro, ¿no?, cómo va a ir variando cierto equipo del proyecto que se necesita para futuros trabajos o aplicaciones, entonces es comúnmente usado este de aquí, porque así nosotros podemos decir, bueno, que dependiendo del mercado podremos tener un ajuste más adelante. Como podemos ilustrar aquí también, la pequeña gráfica, que todo depende de las inversiones que se tengan en el mercado, ¿no? Entonces lo queremos ilustrar de esta manera porque todo dependerá de cómo haya variaciones en el mercado más adelante. Entonces, aquí para resumir tenemos los tres tipos de contratos que establece lo que es precio fijo. Ya dependerá de las organizaciones, los que más les convenga, cuáles se ajusten a su tipo de proyecto que hayan establecido y puedan tener los beneficios, ya sea el proveedor, ¿no?, como el cliente que necesita este tipo de contrato en su proyecto. Bien, a continuación vamos a hablar un poco sobre cuáles serían las fortalezas y debilidades que tienen este tipo de proyectos. Para esto nos va a ayudar nuestra compañera Anita. Bueno, como María ya venía explicando y con Juan anteriormente, podemos darnos cuenta que para el manejo de contratos fijos tienen varias fortalezas y varias debilidades. Entre ellas vamos a mencionar las más relevantes como tal. El comprador tiene menos trabajo dentro de la gestión como tal de compras que va a realizar. El vendedor, en cambio, va a tener incentivos para reducir estos costos. El comprador conoce el precio desde el principio, porque como es un contrato fijo, tiene que tener bien claro cuál va a ser su alcance como tal. Otra fortaleza dentro del contrato fijo para el comprador es que hay otras tipologías de contrato una vez redactado el alcance. También el vendedor se ve incentivado a reducir los costes, aumentando su beneficio. El comprador conoce el precio desde el inicio. ¿Esto qué quiere decir? Que no verá por lo menos lo que nuestro presupuesto global del proyecto estará bajo control. Ya. Entre las debilidades que tenemos del contrato fijo es
que el comprador tendrá un mayor trabajo que redactar en el momento que haga el alcance. Tendrá un mayor costo si el alcance no está claro y el vendedor incluirá contingencias por riesgos. El vendedor puede no completar partes del trabajo si reduce la calidad al perder el dinero. Adicionalmente, el comprador, el que va a subcontratar el trabajo, en este caso, deberá realizar más trabajos para redactar el alcance. Un trabajo subcontratado es una de las debilidades. ¿Por qué? Porque mediante este tipo de contrato puede resultar finalmente más caro si el alcance no está debidamente redactado, ya que el vendedor puede incluir dentro de este contingencias por riesgo, proviendo todos los cambios que el cliente le pedirá sobre el alcance inicial, y esto es una desventaja definitivamente. En caso de que incurra en pérdidas el vendedor, como el precio acordado, este puede no completar partes del trabajo o reducir sus calidades. Entonces, sí, podemos continuar. Podemos continuar para seguir mostrando un ejemplo más ampliado de qué se trata o cómo se maneja dentro del país el tema de contratos fijos. Por ejemplo, el ejemplo que nosotros hemos tenido o hemos utilizado para presentar dentro de nuestro proyecto es un proyecto o un contrato de una empresa pública que es la de hidrocarburos EP Petroecuador. Para este caso vamos a tener a Miguel, que va a ser el que nos va a explicar un poquito más detallado para tener un poco de conocimiento de qué se trata este contrato. Bueno, Miguelito, ayúdanos. Gracias. Un poco ilustrándonos. Gracias, Anita. Entonces, como bien lo estaban explicando, el tipo de contrato que estamos utilizando es el de contrato fijo. Y en sus variables utilizamos el más comúnmente utilizado, que es el de precio fijo, en el cual realmente el comprador no va a tener que estar especificando o estar calculando tantas desviaciones que el productor sí va a tenerlas por el tema de su capacidad y la disponibilidad. Entonces, ¿cuál es el servicio que esta empresa está tratando de adquirir? Es el servicio de suministro de pasajes aéreos internacionales y logística para la movilización de los servicios y obreros de la EP de Petroecuador. Este realmente se secciona en un contrato donde vamos a poder ver, por ejemplo, el tema de la convocatoria. La convocatoria siempre va a incluir una terna de 5 personas donde vamos a establecer cuál de los 5 va a ser el más ideal y el más adecuado, dependiendo de qué, no solamente en el precio, sino la disponibilidad de acción que pueda tener bajo nuestras necesidades. El objeto del contrato, si bien se habla de que es un contrato por servicio, el servicio que nos va a disponer la empresa, más que nada de las empresas aéreas por el tema de la contratación de tiquetes aéreos, va a ser el objeto del formulario. Entonces, ya para profundizar ya directamente en cuáles van a ser las condiciones generales del contrato, por ejemplo, tenemos una comisión técnica que va a ser la encargada de la revisión de los pliegos y los folders de preguntas, análisis y evaluación de las ofertas económicas que nos puedan dar nuestro proveedor, así como su compromiso. En temas de documentos notariados, que no se exigirán a los oferentes en la documentación que se presenta en notaría, sino que simplemente va a pasar. La causa de rechazos, muy importante para establecer cuáles van a ser nuestros criterios de requisitos en cuanto a la calidad de lo que nosotros vamos a tener como servicio. Las garantías por disponibilidad en cuanto a los requerimientos que nosotros podamos demandar hacia el proveedor. La cancelación del procedimiento cuando realmente no haya complacido en todas las características que nosotros hemos mencionado en nuestro acuerdo de servicio. Reajuste de precio. Tal vez ustedes me dirán que esto es una contradicción al contrato, pero no, realmente lo que estamos haciendo es especificar que no hay reajustes por precio, ya que el contrato es fijo. El tipo de moneda y cotización de pago por el tipo de cambio que se vaya a utilizar dependiendo de la industria a la que vamos a acceder, tanto externa o interna. Los reclamos y el formato de tipo de reclamo por las órdenes de servicio que hayamos adquirido.
Nuestras reglas de participación. Es como delimitar en la cancha cuáles son las reglas que vamos a tener por cada modificación o incumplimiento. Y administración del contrato para tener a una persona encargada de lo que es la gestión y administración del mismo. Y ya dado así las condiciones generales, vamos a ver lo que son las condiciones específicas. Estas condiciones generalmente van a abarcar lo que son el tema de la vigencia de la oferta, ya debido a que la oferta se entenderá vigente hasta la fecha de celebración. Esto por lo general iba a ser por un año. Asimismo, el plazo de la ejecución para la oferta de servicio de suministro de pasajes aéreos internacionales y logísticos. El tema de precio y la forma de pago, debido a que la agencia de viajes presentará a la empresa EP Petroecuador la factura de conformidad junto al reporte con la información de aerolínea, ruta y nombre del servidor. Método de evaluación va a coincidir en un tema de un checklist de cumple o no cumple en cuanto a la carta de presentación, datos generales, experiencia del ofertante para saber la trayectoria que tiene al ofrecer los servicios. No queremos que nos quede mal. Ahora, con el proyecto de contrato, ¿qué es lo que va a incluir realmente? Si ya hemos hablado que incluye en las condiciones generales los reclamos, las garantías, en el proyecto de contrato vamos a especificar qué tipo de garantía y bajo qué concepto va a ser aplicable. Entonces, las prórrogas, las multas y sus obligaciones siempre van a estar contempladas en todo lo que es el cuadro del contrato para precio fijo. Entonces, con esto realmente queremos dar por cierre y realmente unos comentarios adicionales por el tema de lo que es la contratación fija. Bien, como para finalizar, simplemente queríamos ilustrar aquí brevemente y de manera general qué es un contrato por precio fijo y sus diferentes tipos. Entonces, bueno, espero que les sirva para cuando ustedes decidan ver qué tipo de contrato vayan a querer adquirir en su proyecto, ¿no? De parte de mi grupo, estamos muy agradecidos por la atención que hayan prestado. Espero que haya sido ilustrativo para ustedes. Y bueno, cualquier comentario pueden hacerlo en la cajita más abajo del video, ¿no? Muchas gracias. Y Anita, tal vez quieras compartir algo finalmente. Sí, bueno, de lo que he querido aportar, como ya comentaron los compañeros, es que el contrato fijo básicamente es el contrato menos riesgoso dentro de cualquier tipo de proyecto cuando se quiera realizar. O sea, es el menos riesgoso en la categoría de los 3 tipos de contratos que tenemos. Así que esperamos que nuestros videos sea de ayuda y lo puedan utilizar o les pueda servir si en algún momento quieren aplicarlo. Gracias a Miguelito porque él está atrás grabando, así que es el poder a la sombra. Dale like, dale like a nuestro video. Ya estaremos más adelante con otro video. Gracias. Chao. Adiós.